Estamos como la moneda, weón, con estos fondos. Y la gente debe decir, eso es solo para los que vieron el último, la semana de Vito. ¿Ah? Entonces, es un chiste que se entiende desde ahí Con cuando, los cromas. con los cromas Sí, ordinarios. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomarle aquí una foto a mi pieza y me voy a poner en otro lado, pero voy a poner la foto de mi pieza. No sé por qué. No sé por qué el croma del Salón Varas. Ya, estamos pelando tanto que se nos va a quedar pegada la transmisión, weón. Em, ¿Por qué estamos reunidos ahora de nuevo y estamos liberando esto? Por esto. Qué grande. Las 50 leyes del poder en el padrino, pero atención, Alberto Mayor. 5 años, oh, ya escucho así la música de Camilo Salinas. ¿cierto? Sí, Se escucha, se deja sentir. Porque, ¿qué no cinco podía ser años. 5 años? Weón, 5 años, concha. Si de verdad, si fuera weón, nos sorprendimos. Contémosle a la gente que nos sorprendimos. Sí, pues. No, 5 años, impresionante. El, el proyecto más extraño que conoce nuestra vida, no solo la nuestra, sino que la vida política nacional en términos concretos, esto es un proyecto rarísimo, rarísimo. Bueno, es que es la hibridez, pues, bueno, yo me enamoré mucho de todo lo híbrido. Mira, mira, mira esa ordinariedad de afiche. Ajá. Bueno, tampoco hemos mejorado tanto. O sea, no, perdón, Dani. No, 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 para el afiche hemos mejorado. 17, 18, 19 de enero. ¿Ah? No, no, si no es culpa de nadie, es culpa nuestra que a Sí, última sí, hora hacemos las hacemos cosas, qué cuestiones, sé todo, yo. sí, sí. Pero eso era ahí Entonces, está. ¿Ah? El 17, 18 y 19 de enero del 2019 se hizo el primer seminario, las 50 leyes del poder ya. del padrino. Del padrino, que fue lo que me por en el padrino. Y efectivamente, estábamos ahí con todo el flow y lo hicimos en Antofagasta. Lo hicimos en Santiago, lo alcancemos a hacerlo en Antofagasta. Después estuvimos a punto de hacerlo en Rancagua y después algunas cosas fallaron. Era medio complejo y después lo volvimos a hacer en abril, lo volvimos a hacer en Santiago. Y después, en agosto de ese año, del 2019 por primera vez, ¿por qué no? Lloró en tu casa, en tu propia casa. Por favor, tienen que invitarme. Se integró Mirko Macari. Si esa es la verdad, si podemos decirlo ya. ¿Fue así o no fue así? Nadie puede resistirse al llanto de un bebé. Así tal cual, pues, así tal cual. Qué grande. Tú sabes que, que tenía ganas de estar en el seminario, hablé con él. Iba a estar en la parte, pero está con una situación personal que lo hacía imposible ese fin de semana. Así que iba a tener que estar calladito la boca. Así que Ah, ok, lo vamos a echar de menos, pero vamos a hacer un saludo por él. Y ok. esa vez, que en ese tiempo no había pandemia, por lo tanto esas cosas como el Zoom existían, pero para términos prácticos no existían, entonces tuvimos esta foto, esa foto. Qué bonito, ¿no? Ah, ¿te acordáis? Sí, bueno, estuvo bueno. Bueno, Mira, después tuvimos varios más, pero ese fue el primero, en el Estadio Italiano. Este me seminario, acuerdo perfecto. sí, este seminario lo hemos conversado otras veces, pero démonos un minuto, porque estamos contentos de hacerlo y porque se cumplen 5 años, nos dimos cuenta hace un par de semanas atrás, y mirando, ¿y cuándo fue el primero? 5 años, casi exacto, en enero, enero a enero. Y yo diría, y te lo pregunto, porque a la distancia de esos 5 años, que en Chile han pasado muchas cosas, a cada uno de nosotros y nosotros nos han pasado muchas cosas, pero la perspectiva de este primer seminario, que, que que en su primera implementación, desde que tú empezaste a armar el entramado y empezaste a construir las leyes, en fin, todo lo que hemos contado varias veces, hasta que llegaron a las 50 leyes del poder en el padrino, y después la toma de decisión absolutamente desquiciada de tu parte de decir, ya, pero si el único lugar en que podemos hacerlo es en alguna dependencia italiana, en el Estado italiano, ¿en qué otro lugar podría hacerse? Y yo, como siempre, un tipo más juicioso, que la gente no lo crea, diciéndote, Alberto, eso no sucederá, Alberto. Y sucedió. Y de repente me decía, oye, Juan, ya, nos están esperando en una hora más. Tenemos que hablar con este. Y yo yendo contigo un poco como previamente avergonzado, sabiendo que íbamos a llegar a hacer el loco al estadio italiano. Y en la primera reunión que tuvimos ahí con gente muy amable, la gente dijo, ¿le pareció sensato? Sí, pues fue increíble, se nos dio todo, no, no, nos conseguimos.
Si bien pagábamos cifras que para nosotros son muy altas, son cifras que para el estadio de la... se entusiasmaron, nos, aprendimos un par de cosas que nos permitirían volver a repetirlo varias veces. eh, y la verdad es que fue una experiencia increíble porque además había un tema, y es que estas cosas, por más que uno les tenga fe y todo, mientras no son presentadas en sociedad, tú no sabes si flotan. No, claro. O Son sea, esas cosas que tú te puedes imaginar que andan súper bien, pero le y fregaste, po. O sea, yo tengo mil cuestiones que las encuentro súper la raja, fantástica, increíble, donde la gente la mira y dice, ah, mira, está bien, pero sin entusiasmo. O sencillamente te dicen, yo creo que eso no importa, no vale. Entonces, esa experiencia de sacarlo a la vida y procurarlo, diría Borges, procurarlo al mundo, ¿ya? Es una experiencia muy límite, porque en el fondo flota y bueno, y creo que ese día, me acuerdo perfecto, cuando llego, primer día, 17 creo que fue de enero, ya, primer día, llego en la mañana temprano al estadio. Llego, la verdad es que llegué bien temprano porque uno se le da miedo, porque dice, va a ver el tema del lugar, qué sé yo, que esté todo bien. Entonces llego, y en realidad no servía nada que hubiese llegado tan temprano, y estaba ahí, y el en el gato, salón dando unas vueltas, y de repente había un gato. concha tu madre, encima, se me había olvidado completamente. Al igual, al igual que en el estudio de Vito Corleone, En la escena donde inicial había del un gato Padrino. que no estaba en y que no estaba en el considerado, no era parte de la escena, no está en el libreto, de hecho, no está en el guión. Entonces, eh, y me siento, y el gato se acerca y se me sube. Yo dije, listo, todo ha sido consumado. Dale. Con todo el detalle, que además hay que decir que en el fondo esto de que aparezca un gato y que además a ti te parezca, digamos, pertinente por todo esto, es un misticismo de alguna manera impropio. Entonces hay que decir que hay una cierta confluencia de dos mundos. Quizás No, probablemente... pero Sí, uno necesita una cierta señal ya, para todas las cosas. Es sí. como, o sea, si tú llegas a un evento importante en tu vida, ¿ya? Y como que a primera de cambio pasa un accidente así como, no sé, pues eh, te estás yendo a cazar y cae un palo de una construcción así al lado tuyo, tú decís, bueno, igual es una mala señal, ¿no? Mm, 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 mm. Sí, O sea, sí, sí, entonces, sí, sí, es verdad. eh, Ah, sí. llegáis a Yo- una reunión a la casa de alguien y te bajáis de tu auto y un pájaro muere al frente tuyo, te da miedo, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Entonces, Fíjate que entonces es normal. Y la verdad sí, es que el proyecto tuvo notables momentos iniciales y después tuvimos una cosa increíble que fue que nosotros primero no nos dimos cuenta, que era que la llegada de la pandemia dijimos, qué tremendo problema, esto nos está perjudicando. Hasta que decidimos hacer uno online y se convirtió en una cosa fantástica. y por eso han pasado más de 2.500 personas, fue la última estimación que se hizo de las personas inscritas en las diversas versiones de los seminarios, tanto presenciales como online, la gran mayoría. Pero incluso este presencial, que fue como un derivado, no fue exactamente el seminario, que fue el que hicimos ahora en julio, aprovechando una avenida tuya, que también hicimos ahí un juego, digamos, con el tema de las 50 leyes. Bueno, ha sido interesante. Fíjate que yo siempre me acuerdo en el primer seminario que se hizo, cuando se incluso se estaba preparando, lo que yo más valoraba, que sigue siendo, me parece lo que más valoro, es en la tradición de muchos y muchas seguidores de la Cosa Nostra, de este espacio de conversación, que en general hemos estado permanentemente como acostumbrados a pensar en el poder como, como que en esa tensión con lo ético, con esa tensión con la propia sentido moral de cada uno, y por lo tanto en realidad había esta cosa falsa, así como, sí, queremos poder, pero en realidad no hacíamos nada para obtenerlo,
incumplíamos nuestras leyes, que son una creación tuya, digamos, contemporánea, sino casi como subvirtiendo el sentido común de lo que implica. Entonces, primero, cuando se pone, acuérdense que la bajada, después lo fuimos bajando porque la cosa nuestra ya agarró vida propia. En los primeros momentos nosotros enfatizábamos mucho esta idea de el poder sí importa. Era un planteamiento, era como casi como el encabezado Mm, y a partir de eso los 50 leyes del poder, porque el poder sí importa. Sí, sí importa. Hace la diferencia. Entonces, por supuesto, eso no implica, ahí viene toda una discusión ética también que uno puede hacer, pero el tema de poner este corpus armado en gente que en general llevaba su vida diciendo queremos acceso al poder, pero hacían todo lo contrario para tener poder, era súper interesante y generaba esto que, además los primeros, después ya no lo dijimos porque ya es sabido, pero que lo decíamos, lo decías tú siempre en los primeros seminarios, y bueno, este es un seminario de derecha, un poco para jugar y para romper con la lógica, así mm. como para... Y eso, fíjate, yo creo que vino el estallido, o sea, vino todo eso, esto ya estaba antes, era una construcción, y yo creo que eso efectivamente dio el piso para poder enfrentar todos estos tiempos altamente complejos, volátiles, intensos, y para hoy día, que vivimos más bien como tiempos más pantanosos, podríamos decirlo, sigue siendo una herramienta, de hecho, eventualmente más extremadamente útil para entender hasta la vida cotidiana. Eh, ha sido bueno el tránsito de las 50 leyes. Sí, sí, yo creo que esa premisa por la que partimos, que era en una izquierda que estaba viviendo en la horizontalidad fundamentalmente, em, y donde había poca conciencia de la importancia del poder. Creo que todavía hay poca conciencia porque se piensa que al estar en el gobierno estás en el poder y no es así. El gobierno te procura una cantidad de poder muy importante que te permite hacer muchas cosas. Eh, pero es un poder que si tú no lo administras, entonces delegas ese poder. Te conviertes en un mero firmón, ¿ya? Que está todo el rato firmando documentos que no son documentos tuyos, que no son tu proyecto, no son tus ideas, no es nada de eso. Ese es un poco el espíritu, era decirnos, reconocer de que la izquierda en general, en todas partes del mundo, esto ha sido histórico, eso vamos a decir de manera súper simple, si los sectores lejanos a las élites eh, trabajaran en conjunto en cualquier sociedad del mundo, ganarían de todas maneras siempre, ¿no? Es obvio. Pero si no se gana, es porque sencillamente ese proceso de construcción suele fallar. Lo que teníamos que hacer, lo que hemos ido haciendo es tratando de ir entendiendo cómo poder administrar ese poder adecuadamente y lograr ir generando los triunfos adecuados. Em, hay, o sea, el otro día, no sé, pues leía esto es una copucha casi, pero en realidad es política, o sea, me mandaron una declaración sobre sobre el acuerdo Codelco-SQM de convergencia social. ¿Ya? Y todo el documento de convergencia social eh, era una especie de tres cuartos del documento era una autocrítica de lo que se había hecho, ¿ya? No demasiado autocrítica, pero una autocrítica diciendo básicamente que había que cambiar ciertas formas de hacer política que se habían asumido eh, y que era una alerta con el giro anti-mayorías que había tenido la política desde la izquierda. Y al final reivindicaba las mismas cosas que estaba criticando. No era capaz de salir de ahí. Era el mismo fenómeno. Entonces, era muy llamativo porque era como, oye, tenemos que salir de las políticas identitarias. Y al final, por eso reivindicamos y te dan el mismo listado de siempre. Sí, Entonces, tú dices, a ver, ¿cómo? ¿Cómo se ocurre esto? Bueno, porque el tener una conciencia de que tú estás en un proyecto de poder es muy difícil, es muy incómodo, es muy desagradable y es muy morboso. Eh, pero si no tienes conciencia de eso, es peor. Entonces,
Fíjate que eso que tú decís es clave y probablemente es tema del, o sea, es una de las razones por la cual es tremendamente actual y por eso es que además ya hace un par de años, 2 o 3 años, que después de hacer varias veces el seminario en su versión teórica, es decir, explicando una por una las leyes, que una vez publicado el libro, un año y medio después, ya no era tan necesario y entonces ahí entramos en esta versión de las leyes aplicadas y ahora el pie forzado de aplicadas y actualizadas, es decir, ojalá con hechos del año, salvo que de repente por ahí hay alguno que concatene para atrás, pero la idea es, vamos a hacer un seminario con 50 leyes, con cosas que pasaron el 2023 básicamente. Y eso hace, yo creo, un ejercicio que es bien interesante, porque además, de hecho, implica asumir un riesgo, porque esto no es ciencia exacta, por lo tanto es interpretable. Y eso es justamente lo interesante. Es decir, la posibilidad de no seguir repitiendo, por eso lo que tú decís de esa declaración de convergencia es que hoy en día se hace aún más necesario, muy urgente, una mirada lo más lúcida posible de la realidad y de la administración del poder. Porque además ahora, para muchos sectores que durante mucho tiempo sintieron o sentimos que en realidad, no, pero a mi gobierno sí, hasta incluso puedo participar un poco o no, pero ahora es un gobierno que interpreta muchos que han estado mucho tiempo fuera. Interpreta en el sentido de que votaron por él y era improbable. Y como las cosas no son color de rosa y como algunos errores, algunos horrores se repiten, y como además pareciera que hay amenazas muy específicas, muy concretas, muy visibles, que están aquí a la vuelta de la esquina, el ejercicio de hacer el análisis y de tener referencias, varias referencias, esta es una, importante, lúdica, al alcance de todos y todas, ¿ah? Popera si quieren, también. Y eso hace que yo creo que las 50 leyes del poder del padrino y el fenómeno de la Cosa Nostra, que es una misma cosa indisoluble, surge desde ahí, siga teniendo tanta vigencia y siga habiendo gente inscribiéndose porque obviamente quiere participar de la fiesta que el próximo viernes y sábado, 12 y 13, vamos a tener haciendo las 50 leyes del poder aplicadas y por supuesto más terminando con los Padrino Awards, evidentemente. Pero de verdad que yo creo que el cuerpo intelectual y la capacidad de aplicar es buena. Incluso en algunos que me ha pasado, ¿ah? Gente así como que leyó el libro y dice, ya, pero entonces, por ejemplo, ya, pero esta ley, no, nada que ver. La raja, perfecto, obvio, sí, no, está bien. Sí, no hay problema, digamos. Se puede impugnar, no es un profeta el hombre intelectual. Entonces, pero ¿cachai que en eso es? De hecho, es más, a mí uno se le podrían ocurrir así como, oye, pero podría deducirse esta otra ley, por supuesto. Pero el cuerpo, weón, que ofrece una película de Hollywood es espectacular para poder no dejar de pensar. No dejen de pensar. eh, no hay que dejar de pensar. No hay que dejar de cuestionar. eh, porque los tiempos vienen complejos y hay que tener herramientas teóricas para interpretar. ¿No? Y además que hay factores, fíjate, que tienen que ver, o sea, esto es súper simple. El que incumple una ley, las leyes cuando tú las incumples no garantizan una catástrofe. Lo que te dicen es, vas a perder poder en esa jugada. Eso es lo que te dicen. Vas a perder poder. Incumpliste una ley, vas a perder poder. A veces estás obligado a perder poder. Pasa Exacto. en política. A veces estás obligado a perder poder o perder poder de esa manera es mejor que otra cosa, Mm, porque tal vez hay otra ley que estás logrando cumplir mm. gracias a haber desistido de cumplir otra ley. Entonces, es más complejo, pero Sí, efectivamente tienes que saber que eso existe. Y para eso está inventada, para saber en qué momento tú estás perdiendo poder y qué tan grave eventualmente es la falta que estás cometiendo. A mí me ha pasado que, ustedes comprenderán que como a mí me encantan las metodologías y todas esas cosas, entonces yo estoy obsesivamente atento a cada uno de los momentos en los cuales está en juego una ley, hasta las cosas más chicas. ¿Ya? Entonces, me acuerdo una vez que un primo de Claudia, mi esposa, estaba en Chile, no es chileno, y estaba haciendo una pasantía en una universidad. Entonces me cuenta una anécdota, nos cuenta en el almuerzo una anécdota de un profe, ¿ya? Que en la sala le pasó una cuestión y se comportó muy correctamente, ¿eh? En términos de
reconocer ciertas cosas, qué sé yo. Entonces, y esto había ocurrido 6 meses antes. Entonces, cuenta la anécdota. Y, y yo le dije, y todos en la mesa dijeron, "Ah, qué buena la conducta del profe". Entonces yo le dije, no, está muerto. Dice, no, está muerto. mm, Entonces, mm, ya, pero como que estáis diciendo, ¿cómo va a estar muerto? Entonces, todos decían, no, pero sí estuvo súper bien, porque en realidad tenía que decirlo, tal como, no, está muerto, está muerto. Entonces, porque la relación de profesor igual la relación de poder, digo, y entonces, y está incumpliendo leyes fundamentales. Entonces, yo mantengo mi posición así como sin comentario, yo no sabía qué más, cuánto tiempo había pasado, él no dijo en qué fecha había ocurrido, parecía algo reciente, no, yo tenía 6 meses. Entonces, le dicen, ya, pero, ¿qué pasó después con el profe? Le dicen, no, fue al carajo. Entonces, entonces, en el fondo es entender cuándo son, en qué momento tú estás logrando acumular cierto poder, cuando estás en riesgo, cuando no. Eh, Nosotros explicamos en el fondo, lo que se explica es que hay ciertas dinámicas que son de alto riesgo. Es cierto que cuando a ti te eh, ascienden en tu pega, es cierto que hay que llegar a la casa, comprar una torta, celebrar, salir a comer, todo eso es cierto. Tú vienes con el poder que tienes hoy y con un cargo que tienes mañana cuyo poder no has construido. Por lo tanto, te sientas ahí, tus primeros días son de horror, porque si no construyes el nuevo poder para el cual tú tienes un cargo para ese poder, ¿ya? Estás fregado, para decirlo en simple. Soy el ayudante técnico de Colo-Colo. Se enferma el director técnico. Todos dicen, oye, reemplázalo el fin de semana, reemplazar el fin de semana, ya, bien, te fue bien, qué sé yo, ganaste. Sin problema. Ganaste 3 partidos. Fantástico. El técnico sencillamente no va a poder volver nunca a entrenar. Se enfermó gravemente, no puede volver nunca a entrenar. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? Estáis confirmado, lo he hecho súper bien, compadre. Tienes el cargo, no tienes el poder. Hasta ese momento el poder lo seguía inyectando el otro personaje, ¿ya? Que tiene una trayectoria, que tiene un conjunto de cosas. Tú tienes que ganarte. Y ahora empieza lo difícil. Entonces, tenéis un super cargo, tenéis un super sueldo, estáis en la mejor posición posible. Todos te dicen, ya llegaste, compadre. Y tú te miráis en la mañana y decís, esto recién comienza. Esto recién comienza y es un infierno. Y si no tienes conciencia de eso, mm, ¿ya? Entonces no te va a funcionar. Es así de simple. mm. Sí, y efectivamente yo pensaba en eso, en las miles de aplicaciones rápidamente que uno puede ir haciéndose. Entonces, lo típico, sí. Ah, entonces le preguntáis a estas personas qué debiera hacer. Ah, ese tipo le pregunta a varias personas. No, incumple la ley. No, Solo con no, los que son no. parte de la decisión. En fin, es muy divertido. Nos pasa con los cosas nostreros así, pura sangre y todo, ¿ah? Que ya empiezan a manejar las leyes al dedillo. Y entonces es muy interesante. Insisto, ¿ah? No es una religión. Es un horizonte, es un dispositivo teórico que hace muy interesante y que quienes se meten la aplicación en dinámica en general en la política, que es lo que nos movemos más en el día a día, pero que en realidad el poder está en todos lados, también en la política. Y es muy interesante entonces en ese juego que entramos permanentemente con muchos de ustedes. Esperamos que muchos más se entusiasmen, estamos Oye, te haciendo quiero decir, técnicas. mira, te cuento Ah, una cosa, ¿no? O sea, ¿sí? recordemos una cosa súper sencilla, que es un ejercicio. Algunos de ustedes seguramente, además le pueden poner nombre y apellido a lo que voy a decir, pero mm, por ustedes o incluso los que conocen la historia nuestra en su momento más política, la cantidad de gente, ¿ya? Que uno no se acuerda, o uno se acuerda, pero no la suma todas, la cantidad de gente que pasa por el sistema político, en momentos, muchos de ellos estelares. O sea, tipos que fueron, me acuerdo, 2017 candidatos a senadores que podían ganar, que estuvieron cerca de ganar. Senadores, diputados, ¿ya? Que algunos que salieron, que tienen estructuras de poder bastante sólidas en ese momento. Te pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Eh, Tomás Hirsch es diputado,
y probablemente vuelva a ser diputado. Pero Tomás Hirsch, siendo diputado, tiene menos poder que Tomás Hirsch cuando no era diputado y era un importantísimo, si no el más importante miembro del Partido Humanista, que en ese momento estaba bastante fortalecido dentro del Frente Amplio. Te mandaste un condoro en una cuestión y qué sé yo, está ahí fuera. Entonces, esa, eso multiplícalo, o sea, la cantidad de gente, tú me voy a acordar de nombres hasta el cansancio de gente que tú decís, que en su momento dicen, no, yo tengo todos los recursos, estoy súper fuerte, me están rogando cosas para que yo las haga, ¿ya? Tengo que traicionar a mis compañeros de ruta, los voy a dejar botados en el costado del camino porque voy con todo. En 3 minutos después no hay nada, 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 nada. Entonces, es muy claro estos derroteros y la verdad es que eh, el ejercicio que hemos ido haciendo, yo creo que es muy, muy atractivo. ¿Sabes lo que vamos a hacer algún día? ¿Sabes lo que vamos a hacer, Darío? Me asusto cuando decís Vamos eso. a convertir, vamos a convertir, algún momento de este año, vamos a convertir metodológicamente las 10 leyes más importantes, más corrientes, más comunes, Ya, ¿ya? En una herramienta para hacer aplicar en la encuesta. Vamos a medir el nivel de de cumplimiento que le cumplimiento. atribuye la gente Ya, a perfecto. ciertos, a Hechos, ciertos personajes. actores. Ya, perfecto. O sea, por ejemplo, ya, el presidente Boric. Entonces, no Por vamos a ejemplo, poner las leyes tal agarra el cual, vamos a darle teléfono y llama a un general, director de carabineros. claro, Ejemplo. por ejemplo, por ejemplo, El horror. presidente, Perdona, eso lo vamos a hablar mañana en la semana de Vito, eso nomás, tranquilo. presidente, ya está bien que yo entiendo que uno se entusiasma después de Navidad de dar regalos, pero usted no está en España, no tiene para qué hacer regalos después de Navidad. Sí, sí, pues. ¿Para qué lo hace el 6 de enero? Ya, me parece buena la idea de la encuesta, lo metodológico y todo. Sí, ya, me gustaste. Sí, no, porque además, ¿qué pasa? Infaltable, Aquí hay una exigencia. O sea, cumplieron 5 años las leyes por todo lo alto, son de conocimiento público, incluso en gente que no lo conoce. En el mundo político nadie no conoce a la Cosa Nostra, las 50 leyes del poder, hasta los que lo ningunean y lo desprecian y lo odian, obvio. Así tiene que ser. Y uno percibe esa intensidad. Ya está publicado fuera de Chile, en España, ya tiene una ruta internacional el libro. Me parece bien el punto que hace metodológico de seguirnos me lo desafiando. pidieron, me pidieron que hiciera una traducción rápida, pero que era ¿Ya? una traducción porque me lo pidieron de otro país. Así que, Esa onda. Ya, me empieza a dar sí, susto. Ya, nos encontramos este sí. viernes, este sábado. Les estamos mandando este video en el correo electrónico para que se ultra entusiasmen. Queremos, o sea, va a estar lleno porque va a estar la gente de la cosa de la membresía y toda la cosa. Queremos que haya más gente, encontrarnos ahí. Y además, obviamente, vamos a cerrar con el fin de fiesta habitual de los Padrino Awards, que esta vez tiene una versión distinta porque esta vez los candidatos, no sé por qué, ¿ah? Ya, pero va a ser una pequeña ventanita. Los pones tú, ¿ya? Los pones tú. Así que eso, pero eso se los vamos a contar en un par de días más. Tranquilo, que se van a enterar, van a El poder regalo participar. populista del año. Sí, y se nos ocurrió a los dos, ¿ah? No es una presión de Quiroga, que uno podría pensar Sí, que fue el soy en momento general como populista. que. Sí, Sí, sí. De hecho, se te ocurrió a ti. sí, Se te ocurrió a ti, efectivamente. un poco de kirchnerismo, Poco. ya muerto el kirchnerismo, un poco de kirchnerismo. Algo nos ha llegado a kirchnerismo del otro lado de la frontera. Ya, excelente. Nos vemos entonces y nos vemos el próximo viernes y sábado en el seminario de las 50 leyes del poder del padrino, 5 años después. Hacemos viejo. Ya, chao. Mucha historia. Adiós.